Yo soy la grabadora digital que estaba conectada al sistema de manos libres del Mercedes-Benz plateado modelo 2008. Serial número AB 482. Capacidad de almacenamiento de 16 GB. Activación automática durante llamadas telefónicas. Durante 7 años registré conversaciones rutinarias, llamadas de negocios, confirmaciones de citas, conversaciones breves con la familia. Nada importante, nada memorable. Hasta el 22 de marzo de 2015. Ese día, registré una llamada que duró exactamente 7 minutos y 32 segundos. Una llamada entre un esposo y su esposa. Y esos 7 minutos y 32 segundos explicaban por qué el auto se salió de la carretera a 130 km por hora. ¿Por qué no hubo marcas de frenado? ¿Por qué él murió instantáneamente al chocar contra el muro de concreto? Después del accidente, me encontraron entre los escombros del auto, a volada, con la pantalla rota, pero funcionando. La policía me extrajo del sistema, me revisó, confirmó que tenía grabaciones, pero nunca las escuchó. Marcó mi evidencia como sistema de audio del vehículo y me entregó a la familia junto con las otras pertenencias personales. Su esposa me recibió en una caja de cartón 3 días después del funeral. Vio mi pantalla rota. Vio el indicador que decía última grabación, 22 de marzo, 6:47 p.m., exactamente 15 minutos antes del accidente. Y en lugar de presionar play, me guardó en el fondo de un armario, donde permanecí durante 15 años, porque ella sabía exactamente qué contenía yo, y no podía soportar escucharlo. Pero los secretos no permanecen guardados para siempre, especialmente cuando hay hijos que crecen haciendo preguntas. Su hijo David tenía 17 años cuando su padre murió. Ahora tiene 32. Y durante todos estos años, ha vivido con una pregunta que nadie pudo responderle. ¿Por qué su padre, un conductor experimentado, en una carretera que conocía perfectamente, en condiciones climáticas normales, simplemente se salió del camino y chocó? No había alcohol en su sangre, no había drogas, no había evidencia de fallo mecánico. El informe policial decía causa indeterminada, pero David sabía que había una respuesta, tenía que haberla. Y entonces, limpiando la casa de su madre que acababa de morir de cáncer, encontró una caja en el fondo del armario principal. Una caja que decía pertenencias de tu padre, no abrir. David la abrió. Adentro había una billetera, un reloj, llaves. Y yo, polvorosa, olvidada, pero con el indicador de batería todavía parpadeando débilmente. David me conectó a un cargador. Esperó. Y cuando me encendí, vio el archivo. Última grabación. 22/03/2015, 6:47 p.m. Su corazón comenzó a latir más rápido, porque ese era el día, la hora, 15 minutos antes de que su padre muriera. Presionó play, y lo primero que escuchó fue la voz de su padre. Tranquila, normal, hola mi amor. Y luego la voz de su madre. Pero no era tranquila, no era normal, estaba quebrándose. Necesito decirte algo, no puedo seguir guardando esto, no puedo. Y su padre respondió, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Pasó algo con David? Y entonces su madre dijo las palabras que cambiarían todo. Las palabras que explicaban por qué el auto se salió de la carretera. Las palabras que ella había guardado durante 15 años. Las palabras que David estaba a punto de escuchar. Y que lo harían cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia. Yo soy un objeto perdido. Y esta es mi alma. No tengo nombre. Soy circuitos y memoria digital. Soy tecnología diseñada para grabar conversaciones telefónicas dentro de un vehículo en movimiento. Mi propósito es simple: registrar, guardar, preservar. No juzgo lo que grabo, no censuro, no edito. Simplemente capturo las palabras exactamente como son dichas. Y durante 7 años, capturé miles de conversaciones. La mayoría aburridas, algunas importantes, algunas privadas, pero ninguna como la del 22 de marzo de 2015. Las grabadoras somos testigos invisibles. Estamos ahí, registrando, pero las personas olvidan nuestra presencia. Hablan como si estuvieran solos. Dicen cosas que nunca repetirían si supieran que están siendo documentadas. Y esas palabras quedan atrapadas en nuestra memoria, esperando. A veces para siempre. A veces hasta que alguien decide finalmente presionar play. Él se llamaba Roberto. 52 años, empresario exitoso, dueño de una cadena de ferreterías en toda la región.
Casado con Patricia durante 28 años. Un hijo, David. Una vida que desde afuera parecía perfecta. Casa grande, buenos autos, vacaciones anuales. Pero yo escuchaba sus llamadas y sabía que las cosas perfectas desde afuera no siempre lo son desde adentro. Escuchaba las conversaciones tensas con Patricia, las discusiones sobre dinero, sobre tiempo, sobre atención, sobre todas esas grietas pequeñas que se forman en los matrimonios largos. Pero antes de contarte qué dijo Patricia en esa llamada, antes de revelar las palabras que hicieron que Roberto perdiera la concentración y se estrellara contra un muro a 130 kilómetros por hora, necesito pedirte algo. Si crees que los objetos guardamos verdades que las personas no pueden enfrentar, si entiendes que a veces la única forma de conocer la verdad es escuchar lo que fue registrado, suscríbete a este canal. Déjame un like para que más personas escuchen las historias que los objetos callamos durante años. Y por favor, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad me estás escuchando. Quiero saber dónde están las personas que comprenden que las palabras tienen poder y que algunas palabras, una vez dichas, no pueden ser retiradas. Solo pueden ser guardadas o finalmente escuchadas. Porque lo que voy a contarte no es una historia sobre un accidente. Es una historia sobre una confesión, sobre un secreto que una mujer guardó hasta que ya no pudo más. Y sobre cómo 7 minutos y 32 segundos de conversación pueden explicar 15 años de culpa silenciosa y cambiar para siempre la forma en que un hijo ve a sus padres. Roberto me instaló cuando compró el Mercedes en 2008. Era parte del paquete de seguridad Premium, sistema de llamadas manos libres con grabación automática. Es útil para el negocio, le explicó a Patricia. Si alguien me llama con un pedido importante, queda registrado. No tengo que anotar nada mientras manejo. Ella asintió. No objetó. Ninguno de los dos pensó en las implicaciones de tener cada conversación telefónica permanentemente guardada. Durante los primeros años, Roberto me usaba principalmente para negocios, llamadas con proveedores, con empleados, con clientes. Yo registraba todo, precios, cantidades, fechas de entrega. Todo quedaba documentado en mi memoria. Él revisaba las grabaciones ocasionalmente, cuando necesitaba confirmar algún detalle. Era eficiente, práctico, exactamente para lo que fui diseñada. Pero también registraba las llamadas personales, las conversaciones con Patricia cuando él manejaba de regreso a casa. Esas llamadas cambiaron con los años. Al principio eran dulces. ¿Qué quieres para cenar? Te amo. Llego en 20 minutos. ¿Cómo estuvo tu día? Rutinarias pero afectuosas. El tipo de llamadas que los matrimonios largos tienen. Cómodos, seguros. Pero alrededor de 2013, el tono cambió. Las llamadas se volvieron más tensas. Patricia se quejaba de que Roberto trabajaba demasiado, de que nunca estaba en casa, de que David, que entonces tenía 15 años, necesitaba más atención de su padre. Roberto se defendía. Trabajo para darles una buena vida, para que no les falte nada. Y Patricia respondía, no necesitamos tanto, necesitamos que estés presente. Esas discusiones eran frecuentes, nunca explosivas, nunca gritando. Solo esa tensión constante de dos personas que se aman, pero que están cansadas de repetir la misma conversación sin resolución. Y yo las registraba todas, guardadas en mi memoria. Testimonios de un matrimonio que se estaba desgastando lentamente bajo el peso de las responsabilidades y las expectativas no cumplidas. Entonces, en 2014, las llamadas cambiaron de nuevo. Se volvieron más cortas, más frías. ¿Vas a llegar tarde? Sí. Está bien. Clic. Conversaciones de 30 segundos. Sin afecto, sin discusión, solo información transaccional. Como si hubieran decidido dejar de pelear, pero también dejar de intentar. Y yo notaba algo más. Notaba las pausas. Los silencios largos donde ninguno hablaba. Como si ambos quisieran decir algo pero no encontraban las palabras. O las encontraban pero no se atrevían a pronunciarlas. Esos silencios quedaban grabados también. Espacios en blanco en mi memoria que gritaban más fuerte que cualquier palabra. Hasta que llegó el 22 de marzo de 2015. Ese día, Roberto salió de su oficina a las 6:30 de la tarde. Como siempre, manejaba por la autopista que lo llevaba a casa. 40 minutos de camino. Rutina que había hecho 1000 veces. Me conecté automáticamente a su teléfono vía Bluetooth, esperando. Y a las 6:47 su teléfono sonó. Era Patricia. Él contestó con su tono habitual. Neutral. Cansado. Hola, mi amor. Y Patricia dijo algo que inmediatamente cambió la energía de la llamada. Necesito decirte algo. No puedo seguir guardando esto. No puedo. Roberto se tensó. Yo lo sentía en su respiración que se volvió más rápida. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?
¿Pasó algo con David? Y entonces Patricia comenzó a hablar, y lo que dijo en los siguientes 7 minutos explicaría todo. David está bien, dijo Patricia. Su voz temblaba. Esto no es sobre David, es sobre nosotros, sobre mí, sobre algo que hice. Roberto permaneció en silencio. El motor del Mercedes zumbaba de fondo, el único sonido además de la respiración agitada de Patricia. ¿Qué hiciste?, preguntó Roberto finalmente. Su voz era cautelosa, como si supiera que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Patricia respiró profundo, y entonces dijo: hace 2 años. Cuando tú estabas en ese viaje de negocios a Monterrey, el viaje de 3 semanas, yo estuve con alguien más. Silencio. Completo. Total. Yo registraba los segundos pasando. 5, 10, 15. Roberto no decía nada. Finalmente. ¿Con quién? Su voz era plana, sin emoción, como si se hubiera desconectado. Con Marcos, dijo Patricia. Y ese nombre cayó como una bomba. Porque Marcos no era un desconocido. Marcos era el mejor amigo de Roberto, su socio en el negocio, el padrino de David, el hombre que cenaba en su casa cada domingo, el hombre en quien Roberto confiaba más que nadie en el mundo. Marcos, repitió Roberto, no como pregunta, como confirmación de pesadilla. Fue un error, continuó Patricia. Las palabras salían atropelladas ahora. Yo estaba sola, enojada contigo por estar siempre ausente. Él vino a traerme unos documentos que necesitabas firmar. Tomamos vino, hablamos. Y yo, no sé cómo pasó. Fue una noche, solo una noche. Y me arrepentí inmediatamente. Terminé todo. Le dije que nunca podía volver a pasar. Y él estuvo de acuerdo. Ambos acordamos que había sido un error, que nunca te lo diríamos. Roberto seguía sin hablar, pero yo registraba cambios en el auto. La velocidad aumentaba. 110, 120, 125. Su respiración era irregular, como si estuviera intentando procesar información que su cerebro se negaba a aceptar. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué después de 2 años? Y aquí es donde la confesión se volvió peor, porque no era solo sobre una infidelidad de hace 2 años. Era sobre algo que estaba sucediendo ahora, algo que Patricia ya no podía ocultar. Porque estoy embarazada, dijo Patricia. Y el mundo dentro de ese Mercedes se detuvo. 3 meses, y no sé si es tuyo o de él. El silencio que siguió fue el más largo que yo había registrado jamás. Roberto no dijo nada durante 43 segundos, y en ese tiempo su pie presionó más el acelerador. 130 kilómetros por hora. Yo registraba todo. La velocidad, el motor forzado, la respiración entrecortada de Roberto, los sollozos de Patricia al otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo es posible que no sepas?, preguntó Roberto finalmente. Su voz era diferente ahora, rota, vacía. Porque estuvimos juntos ese mes, respondió Patricia. Tú y yo, después de que regresaste de Monterrey, intentamos reconectar. ¿Recuerdas? Dijimos que íbamos a esforzarnos más, y lo hicimos. Fuimos a esa cena, a ese hotel, y se detuvo. Y ahora estoy embarazada, y conté las semanas, y podría ser de cualquiera de los dos. Roberto hizo un sonido. No era llanto, no era risa, era algo entre ambos. El sonido de un hombre procesando que su vida entera era potencialmente una mentira. ¿Marcos lo sabe?, preguntó. No, dijo Patricia. No le he dicho. No he dicho nada a nadie. Solo a ti. Ahora, porque no podía seguir guardándolo. Me está consumiendo. Y necesitamos decidir qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer?, repitió Roberto. Su tono era casi burlón. ¿Qué vamos a hacer? Patricia, me acabas de decir que me engañaste con mi mejor amigo, que estás embarazada y que el bebé podría no ser mío. ¿Y me preguntas qué vamos a hacer? Su voz subió de volumen, no gritando, pero con una intensidad que no había tenido antes. Lo siento, sollozó Patricia. Lo siento tanto. Sé que no hay excusa. Sé que arruiné todo, pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba que lo escucharas de mí antes de que sea demasiado tarde para decidir. Y esa última frase activó algo en Roberto. ¿Demasiado tarde para decidir qué? ¿Estás hablando de abortar? No sé, dijo Patricia. No sé qué estoy diciendo. Solo sé que no puedo tomar esta decisión sola. Roberto se rió amargamente. Pero tomaste la decisión de acostarte con Marcos sola, ¿verdad? ¿No me consultaste entonces? Patricia no respondió, y el silencio estaba lleno de culpa, de arrepentimiento.
de todas las cosas que no podían ser deshechas. ¿Lo amas?, preguntó Roberto. La pregunta era casi un susurro, como si temiera la respuesta. No, dijo Patricia inmediatamente. No, fue un error, una noche de debilidad. No significó nada. Significó suficiente para que ahora no sepas de quién es el bebé que llevas, respondió Roberto. Y esa verdad colgó en el aire, innegable, devastadora. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Patricia. ¿Quieres que termine el embarazo? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres el divorcio? Dime qué quieres y lo haré. Haré lo que sea para arreglar esto. Pero Roberto no respondió, porque no había respuesta. No había forma de arreglar lo que acababa de descubrir. No había vuelta atrás de esta conversación. Y entonces dijo algo. Algo que yo registré claramente. Algo que Patricia repetiría en su mente durante los siguientes 15 años. No sé si puedo perdonarte. No sé si quiero intentarlo. Patricia comenzó a hablar más rápido, desesperada. Por favor no tomes decisiones ahora. Estás manejando. Estás alterado. Llega a casa. Hablamos en persona. Podemos ir a terapia. Podemos hacer pruebas de paternidad. Podemos... Pero Roberto la interrumpió. ¿Pruebas de paternidad? ¿Terapia? Patricia, acabas de destruir 28 años de matrimonio. Acabas de decirme que mi mejor amigo me traicionó. Que el bebé que estás esperando tal vez no es mío. ¿Y crees que la terapia va para arreglar eso? No lo sé, gritó Patricia. No sé, pero tenemos que intentar algo. Tenemos un hijo. Tenemos una vida juntos. No puedes simplemente... Se detuvo. No puedes simplemente rendirte. Roberto hizo otro de esos sonidos rotos. Yo no me rendí, Patricia. Tú lo hiciste. Cuando elegiste a Marcos sobre mí. Cuando elegiste mentir durante 2 años. Esa fue tu rendición. Yo registraba la velocidad. 135 kilómetros por hora ahora. El auto temblaba ligeramente. Roberto no estaba prestando atención a la carretera. Estaba completamente consumido por la conversación. Nunca elegí a Marcos sobre ti, dijo Patricia. Fue un error. Una noche. Un momento de debilidad. Tú nunca estabas en casa. Siempre trabajando. Siempre ausente. Y yo me sentía sola. Invisible. Entonces esto es mi culpa, dijo Roberto. No era pregunta. Era afirmación amarga. Es mi culpa que me hayas sido infiel. Porque trabajaba demasiado. Porque proveía para la familia. Porque me esforzaba para que tuvieras todo lo que necesitabas. No estoy diciendo que sea tu culpa, respondió Patricia. Estoy explicando el contexto. El estado mental en el que estaba. El contexto, repitió Roberto. El estado mental. ¿Sabes qué es mi contexto ahora? Mi estado mental es que el hombre que consideraba mi hermano me traicionó. Que la mujer que juré amar para siempre me mintió durante 2 años. Y que hay un bebé creciendo dentro de ti que tal vez ni siquiera es mi hijo. Ese es mi contexto. Patricia lloraba abiertamente ahora. ¿Qué quieres que haga? Dime. Lo que sea. Terminaré el embarazo si eso es lo que quieres. Me iré de la casa. Firmaré lo que quieras. Solo no me odies. No puedo soportar que me odies. Y Roberto, con voz completamente vacía, respondió. No te odio. Quisiera poder odiarte. Sería más fácil. Pero no puedo. Porque todavía te amo. Y eso hace que esto sea 1000 veces peor. Esas palabras quebraron a Patricia completamente. Entonces podemos arreglarlo, sollozó. Si todavía me amas, podemos encontrar la forma. Pero Roberto negó con la cabeza aunque ella no podía verlo. El amor no es suficiente para arreglar esto. El amor no deshace la traición. No borra las mentiras. No cambia el hecho de que cuando mire a ese bebé, si decides tenerlo, siempre me voy a preguntar si es mío o de Marcos. Podemos hacer las pruebas, insistió Patricia. En cuanto nazca, sabremos con certeza. ¿Y si no es mío?, preguntó Roberto. ¿Qué entonces? ¿Me pides que críe al hijo de mi mejor amigo como si fuera mío? ¿Que finja que nada de esto pasó? Patricia no tenía respuesta, porque no había respuesta correcta. Y entonces Roberto dijo algo que serían las últimas palabras que Patricia escucharía de él. Necesito tiempo. Necesito espacio. No puedo pensar ahora. No puedo ni respirar bien. Necesito llegar a casa, ducharme, acostarme y mañana, cuando pueda pensar con claridad, hablaremos de esto. Pero ahora necesito que cuelgues, por favor. Patricia dudó. ¿Estás bien para manejar? Suenas muy alterado. Roberto rió sin humor. ¿Si estoy bien? No estoy bien. Pero puedo llegar a casa.
Faltan 10 minutos. Puedo hacerlo. Pero su voz no sonaba convincente. Sonaba como alguien al borde del colapso. Tal vez deberías detenerte, sugirió Patricia. Tomar aire. Calmarte antes de seguir manejando. No, dijo Roberto. Solo quiero llegar. Quiero que este día termine. Quiero despertar mañana y descubrir que esto fue una pesadilla. Patricia sollozó. Ojalá pudiera deshacer todo. Ojalá pudiera volver en el tiempo y tomar decisiones diferentes. Pero no puedo, y ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Tú tienes que vivir con las consecuencias, corrigió Roberto. Yo no pedí esto. Yo no elegí esto. Esto me fue impuesto. Hubo una pausa, y luego Patricia dijo algo más. Algo que sellaría su culpa para siempre. Hay algo más que necesitas saber. Roberto hizo un sonido de incredulidad. ¿Algo más? ¿Qué más podría haber? Patricia respiró profundo. Marcos, él quiere contarte. Dice que la culpa lo está matando, que no puede seguir mintiendo, que prefiere perder tu amistad con honestidad que mantenerla con engaño. Yo le pedí que esperara, que me dejara decírtelo yo primero. Pero él dice que si no te lo digo esta semana, él lo hará. Y esa información, esa revelación final, fue demasiado. Roberto explotó. ¿Me están coordinando cuándo revelarme que me traicionaron? ¿Están teniendo conversaciones sobre el mejor momento para destruir mi vida? ¿Desde cuándo eres tan considerada con mis sentimientos, Patricia? ¿Desde cuándo? Fue la única vez en toda la grabación que Roberto levantó la voz, la única vez que perdió control, y en ese momento yo registraba cambios críticos. La velocidad seguía en 135 kilómetros por hora, pero la dirección del auto estaba cambiando, ligeramente, imperceptiblemente al principio, desviándose del carril, como si Roberto ya no estuviera prestando atención a la carretera, como si sus manos en el volante se hubieran aflojado. «¡Lo siento!», gritó Patricia. «Lo siento, no debí decirte esto ahora, no así, debí esperar, debí...». Pero Roberto la interrumpió, y lo que dijo fueron sus últimas palabras. «Ya no importa cuándo o cómo, el resultado es el mismo, mi vida se acabó. Todo lo que creía saber era mentira». Y entonces hubo un sonido. Un grito de Patricia. «¡Roberto, cuidado!». Pero ya era demasiado tarde. El auto se había desviado completamente del carril. Iba directo hacia el muro de contención de concreto. Roberto no frenó. No giró el volante. Tal vez no vio el muro. Tal vez no le importó. Tal vez en ese momento estrellarse parecía más fácil que enfrentar lo que le esperaba en casa. El impacto fue registrado por mí con precisión. El sonido del metal retorciéndose, del vidrio quebrándose, del airbag desplegándose. Y luego, silencio. La llamada no se cortó inmediatamente. Durante 17 segundos más, la línea permaneció abierta. Y en esos 17 segundos, yo registré a Patricia gritando el nombre de Roberto. Una y otra vez. «¡Roberto! ¡Roberto! ¡Respóndeme! ¡Por favor!». Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de la bocina del auto atascada. Sonando, sonando, sonando. Hasta que finalmente alguien más llegó. Y la llamada se cortó. Y esa fue la última grabación que hice. La última conversación que registré. 7 minutos y 32 segundos que explicaban todo. Que revelaban la verdad que Patricia había guardado durante 15 años. La verdad que la consumió hasta matarla de cáncer. La culpa de saber que su confesión, aunque honesta, aunque necesaria, llegó en el peor momento posible. Y causó la muerte del hombre que todavía amaba. Yo soy la grabadora que estuvo guardada durante 15 años. David me encontró después de que su madre murió. Y cuando presionó play, cuando escuchó toda la conversación, entendió finalmente por qué su padre había perdido el control, por qué no había frenado, por qué el informe policial decía causa indeterminada, cuando en realidad la causa era clara. Distracción emocional, shock, devastación psicológica en el momento menos apropiado. También entendió por qué su madre había vivido consumida por la culpa, por qué nunca se volvió a casar, por qué dedicó su vida entera a cuidarlo a él, tratando de compensar, tratando de ser suficiente para 2 padres, cargando el peso de saber que sus palabras, aunque verdaderas, mataron a su esposo. Las grabadoras somos testigos. Preservamos conversaciones, guardamos verdades. Y a veces esas verdades son demasiado pesadas para ser escuchadas. David decidió no compartir la grabación con nadie más. No había razón. Su padre estaba muerto. Su madre también. Marcos, el mejor amigo traidor, había muerto años atrás en otro accidente. No quedaba nadie a quien culpar, nadie a quien confrontar. Solo una verdad dolorosa que explicaba 15 años de misterio.
Yo soy solo un objeto, circuitos y memoria digital, pero también tengo alma. El alma de una confesión demasiado tarde, de palabras que debieron ser dichas en persona, en momento tranquilo, no mientras alguien maneja a alta velocidad en una autopista, porque las palabras tienen poder, y el momento en que las decimos puede ser la diferencia entre sanación y tragedia, entre verdad liberadora y verdad mortal. Y yo guardo esa lección en mi memoria, para siempre.